en general de que ese dolor no se alivie? La parte posterior está más rígida. Porque la musculatura, les dije yo, siempre en un dolor lumbar, la musculatura va a estar tensa. Entonces yo le puedo pedir que haga esta flexión, haga una flexión, haga patrones en flexión, haga los ejercicios de Williams, busque ahí en YouTube ejercicios de Williams y van a hacer pura flexión. Oh, pero no puedo, me duele más. Y uno dice, pero ¿por qué le duele más si estamos descomprimiendo? Sí, porque resulta que lleva tanto tiempo, los músculos están tan apretados que quiero que yo estoy haciendo, estoy tratando de elongarlo, pero están tan apretados que me duele si los estiro. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Relajar la musculatura. Y ahí después en tercer año vamos a ver el agente físico, vamos a aplicar calor, podemos hacer masaje, podemos aplicar electroanalgesia, podemos poner aguja, todo lo que se nos ocurra como mecanismo analgésico para relajar esa musculatura. Relajé la musculatura, ya, ahora sí, ahora me alivia cualquier cantidad. Siempre tengo que considerar que esto es teoría. Uno para poder entenderlo lo explica así de forma segmentada, primero la articulación, después la musculatura, después los nervios. Pero todo esto va de la mano. Siempre. No, que el doctor dijo que tiene una fractura, sí, pero por ahí están pasando nervios también. Está el músculo, están los tendones, les aseguro, tomen una ecografía en el tendón, lo más probable es que también hay un daño tendinoso y una fractura que tiene que ver el tendón. Pero si la magnitud, si llevamos pelo el hueso, algo tiene que haber pasado con el tejido blando. Entonces, todos estos trastornos dolorosos, ortopédicos, en los cuales no existe una causa concreta, los dolores son más complejos, sí. De verdad, todas las lesiones traumatológicas, creo que más de alguna vez se lo mencioné, se van a pasar solo igual, se van a recuperar, el tejido se va a reparar solo, hagan quine o no hagan quine. Lo que uno busca es corregir movimientos, educar patrones de movimiento, pero el tejido se va a recuperar sí o sí. En cambio aquí, donde no existen lesiones tisulares, estructurales propiamente tal, se complejiza un poco, o sea, no un poco, harto. Porque yo no sé si me volverá más, de verdad, por la faceta, o será más la musculatura, o será en realidad que está tan estrecho que está doliendo el nervio. Todo. Algunos más que otros, todo. Entonces, tengo que preocuparme de relajar la musculatura, tengo que preocuparme a nivel de la artrokinemático, tengo que preocuparme de qué es lo que está pasando con esas raíces nerviosas. Ahora, si no le duele, mejor. Pero vamos a reeducar al tiro y a corregir esos patrones musculares. Musculatura potencialmente alterada. Debilidad en los flexores de cadera y los erectores espinales. Musculatura abdominal estirada y débil. Creo que se lo mencionamos una vez, decía esta asociación básica que hay de lesiones de rodilla, tenés que fortalecer el cuádriceps. Teniendo buen cuádriceps se te va a pasar el dolor, se te va a mejorar. Dolores lumbares, tenés que fortalecer los abdominales. Mala musculatura abdominal, dolor lumbar. Lesiones de hombro, hay que fortalecer o estabilizar los interescapulares. Hay que corregir ahí el mismo escápulo torácico. En parte, sí, ahí tiene razón, pero no podemos generalizarlo tanto. Pero sí es cierto de que en trastornos lumbares nos vamos a encontrar con musculatura abdominal débil. ¿Ya? Por ahí vamos a ver la importancia que tiene el transverso abdominal, como estabilizador lumbar. Lo que pasa con la cadera, no olvidemos, hemos hablado solamente de la lumbar. Hemos hablado solamente del segmento de columna lumbar, ahí en el lordosis, pensando que este L1, L2, L3, L4, L5. Sí, pues verifique acá abajo. Ya que el sacro ilíaco. Por lo tanto, inevitablemente, cuando hay lesiones o dolores o trastornos a nivel lumbar, la pelvis, o en este caso las caderas, las articulaciones de caderas también se ven involucradas. Si aumento la lordosis, se ve una
aumento de la lordosis lumbar, obviamente esto se va a ver compensado por una anteversión pélvica o una retroversión pélvica. ¿Saben la diferencia entre anteversión y retroversión pélvica? Sí. Más allá de lo teórico. Así, esto yo lo hacía antes en el plan antiguo había una asignatura que se llamaba gimnasia médica. En el laboratorio yo les decía en diferentes posiciones, en supino, en prono, sentado, de pie, de rodillas. Yo les hacía el ejercicio para poder también trabajar la propiocepción. Hagan una anteversión pélvica. Así donde están ustedes ahora sentados. Hagan una anteversión pélvica. Ustedes. Ahora hagan una retroversión pélvica. Tienen una disociación perfecta, porque ¿qué es lo que hace un paciente rígido, adolorido, habitualmente se mueve en bloque? Ustedes me imagino que son flexibles, muy jóvenes, sanos, saludables, me imagino que son capaces, me imagino que fueron capaces de hacer una anteversión pélvica y una retroversión pélvica sin necesidad de compensar con la columna torácica y lumbar. Si yo les pido que hagan una anteversión pélvica, tienen que, en el lenguaje muy coloquial, tienen que sacar la cola o esconderla. Cuando hacen una anteversión. Sacarla. Ya. ¿Cierto? Bien. Por lo menos lo que me respondieron están claros. Y eso es lo correcto. Cuando yo les pido que hagan una anteversión, perdón, que aumente la lordosis o que hagan una anteversión pélvica, la cola se hace atrás. Por lo tanto, hay una relación directa porque no se puede la lumbar mover por acá y la pelvis está fija. Si yo aumento la lordosis, la pelvis hace esto, hace una anteversión. Si yo estoy así, si aumento la lordosis, hago una anteversión pélvica con la salsa. Y si yo le pido una retroversión, o sea que corrija un poco, tiene que hacer una retroversión y esconder la pelvis. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que inevitablemente va de la mano. Lo que podamos corregir a nivel lumbar con la posición o la estabilidad de la pelvis. Y la pelvis, ¿dónde se va a articular? En las caderas. Por lo tanto, cualquier tipo de trastorno a nivel lumbar se va a ver traducido en cadera y viceversa. Y es por eso que hay una debilidad en los flexores de cadera. Porque ese paciente con una hiperlordosis lleva tanto tiempo en anteversión, los músculos flexores de cadera tuvieron tanto tiempo, están así siempre distendidos que después pierden la capacidad de contracción, pierden fuerza. Lo mismo pasa con los directores de economía. ¿Ya? La postura de Swayback es muy similar, pero aquí se asocia a la inclinación de la pelvis a un aumento de la cifosis torácica. Que uno podría pensar que es común, porque no puedo andar con una hiperlordosis y estar con los hombros hacia atrás. Entonces tengo que compensar y muchas veces se va ese aumento de la cifosis dorsal. Ahora esto es lo que les mencionaba, la teoría. ¿Ya? En realidad aquí que me va a dar la respuesta correcta el paciente, la evaluación. Fuentes de dolor, el ligamento iliofemoral, los ligamentos, anatomía 1. Empezar a recordar anatomía 1 para poder entender cuáles son las posibles fuentes de dolor a nivel articular. Bueno, cuando vimos la lordosis mencionamos solamente la faceta, mencionamos huesos, ¿cierto? Superficie articular, mencionamos disco, mencionamos posible pinzamiento neural, mencionamos la musculatura que podría estar sobreactivada y lo único ligamentario que mencionamos fue el vertebral común anterior. Pero a nivel de cadera ya estamos hablando bueno, en todas las articulaciones también va a tener un comportamiento y así como envía constantemente información propioceptiva, ¿cierto? También puede enviar información dolorosa. Los ligamentos, la cápsula y los ligamentos, si yo los tenso, me va a generar primero información propioceptiva para decir, lleguemos hasta ahí nomás y enderecemos porque si no me va a empezar a doler o me puedo lesionar. Entonces, si no le hago caso y lo mantengo,
empieza a enviar información dolorosa o se puede lesionar. ¿Ya? Entonces ese comportamiento ligamentario lo debo tener claro. Si yo hago una extensión de cadera acentuada, ¿qué es lo que está pasando con los tobillos femorales? Si yo hago una flexión de cadera pronunciada con rotación interna, rotación externa, ¿qué es lo que está pasando con los isquiofemoral? ¿Qué es lo que pasa con el sacro tuberoso? Anatomía 1, artrología. ¿Qué dice anatomía ustedes? Los deudos. O lo que esperen. Me imagino que sufrieron con él, algo deben recordar, esa información debe estar por ahí. Debe estar por ahí. ¿Ya? Bueno, trazamiento del foramen intervertebral, centralización de la fase articular. Lo mismo que mencionamos. Lo mismo ocurre a nivel de la musculatura. Asociamos siempre, ¿cierto? Teniendo claro que lo pasa con la musculatura de cadera. Perfecto. ¿Puede repetir la... Gracias. Llegamos al hábito asténico. El hábito asténico es el que se asocia, es un concepto que asociado a... tiene muchos apelativos, no lo vamos a mencionar desde el punto de vista del lenguaje coloquial. ¿Ya? Nos vamos a quedar con el hábito asténico, que es esta postura media cansina, ¿ya? Asociado al sedentario. No es ser prejuiciosos, la literatura lo describe así. ¿Ya? Entonces, no es que todas las personas de biotipo pícnico, ¿se acuerdan de eso, no? Los endomorfos, los mesomorfos. Todas las personas que tienden a esta estructura más delgada, quiere decir que todas esas personas tengan hábito asténico. Es una generalización que se hace en realidad porque al ser muy delgados puede suponer que no hay musculatura desarrollada, la musculatura más débil puede generar este desmoronamiento y esta postura media cansina. Muscular, y eso puede generar trastornos posturales que antiguamente se hablaban, ¿no? Que está en la edad del pavo. ¿Han escuchado eso? Medio latibudo. Ahora, no, acá menciona género, pero evidentemente también, mucho que ver, como más. Todos los años me prohíbo hablar de géneros, porque ahora no se puede, pero sabemos que es así. La mayoría ¿ya? Tienen otra postura a la hora de corregir. No sé si por un tema estético, un tema de enseñanza, no sé. ¿Ya? Uno habitualmente no es, obviamente no es algo, una regla general, pero habitualmente los mayores trastornos que uno ve en el día a día son los niños. Los niños son los que llegan más desarmados, que son más. Hay muchos chilenismos que se asocian a ese concepto del hábito asténico. ¿Ya? Todas estas características tienen que ver con pesquisas muy particulares, ¿ya? Que se asocian a un hábito asténico. No quiere decir que todos tienen pie plano, no es así. Pero uno puede encontrarse pie plano, puede encontrarse rodillas sin inflexión, o al otro extremo, o el recurvado, pelvis en anteversión, que asociado a la flacidez abdominal, un tórax plano, las escápulas aladas. Si se fijan, puros problemas asociados a falta de musculatura. Musculatura debilitada, se empieza a desarmar todo. La musculatura tan débil que hasta la cabeza me empieza a hacer por eso todo. Un hábito asténico. Asociado a malas posturas, asociado derechamente al sedentarismo, a una mala condición física, muscular. El tratamiento de la educación postural, aunque suene poco. Y esta imagen la agregué en un momento porque
me sirve para poder entender qué es lo que pasa con la musculatura en general. Nosotros hablamos, antes yo lo mencionaba también en gimnasia médica, por ahí alguna vez se montó como asignatura y también hablamos de esto, que es lo básico, porque nosotros en anatomía aprendemos que un músculo hace un movimiento determinado, ¿cierto? Cuando se contrae y disminuye su longitud, el mismo movimiento en base a un fulcro o a una articulación. Los huesos de la estructura rígida y los ligamentos, los estabilizadores pasivos. ¿Ya? Entonces, eso aprendemos en biología, los nombres de los músculos, dónde estaban y cuál es la función que ejercían. Y ojalá, ¿cierto? La inervación. Con eso estamos. Pero funcionalmente, esto es lo que nos interesa, porque debemos tener claro. Entonces nos encontramos con músculos estáticos y músculos dinámicos, y eso tiene que ver con estudios que hace una doctora que creo que en algún momento la tienen que conocer, espero que la conozcan, que es Sidney Sarp, que habla de disfunción, trastornos de movimiento. Porque ahí es donde se observa. Antes que evaluamos postura estática. Claro, la postura estática puede tener un perfecto alineamiento, puede estar muy bien alineado. Pero resulta que cuando me voy a mover me desarma. Entonces, se marca esta diferencia de que músculos estáticos tienen que ver con los músculos que antes se decían, o que se denominaban los músculos gestores, los músculos posturales. Porque se hacía esa asociación de que una postura se evaluaba de forma estática. Pero debo entender que esos músculos posturales también siguen trabajando cuando yo me voy desplazando. Si bien es cierto, cuando yo me desplazo o cuando hago movimiento, actúan los músculos dinámicos, pero los estáticos siguen actuando. Por eso es que estos son más fibrosos, hay musculatura más corta, son más resistentes, porque son los que están todo el día luchando contra la gravedad. ¿Ya? Son poco fatigables, porque están todo el día luchando contra la gravedad, y son más aptos, o sea, permiten realizar mejor estiramiento, resistir estiramiento. Mientras que los músculos dinámicos, fibras musculares más largas, son de carga rápida, son poco resistentes, son los músculos de velocidad, los músculos de movilización, los músculos movilizadores. ¿Ya? Algunos tienen comportamiento mixto, sí, porque los músculos dinámicos también me van a ayudar en parte a mantener la postura estática y viceversa, necesito los músculos estáticos también para poder movilizar. Entonces por ahí hablamos de los músculos estabilizadores y los músculos movilizadores. Me estaba acordando si habíamos mencionado en parte algo de eso, creo que no. No lo vimos mencionar. Esto es la clave de los músculos movilizadores y los músculos estabilizadores. Es la clave de una buena función dinámica, tan básica. Las funciones básicas, caminar. Una función tan básica es ponerse de pie, de posición sedente. En los trastornos neurológicos, una de las primeras funciones que los colegas, yo los veo, los colegas que trabajan en neuro, es una función básica. El paciente sea capaz de sentarse y ponerse de pie por sí solo, quizás con alguna asistencia, pero que sea tenga esa capacidad. ¿Por qué es tan básico sentarse y ponerse de pie? ¿Cuál es una de las funciones o necesidades básicas? Ahí van a entender el tiro. El paciente no se puede sentar solo cuando hay el baño. ¿Quién va a tener que necesitar ayuda? O estando ya en el baño, no se puede levantar. Entonces, una de las funciones básicas es algo tan simple como poder sentarse o ponerse en posición firme. Entonces, entender esto de los músculos estáticos, que como les decía, están más asociados a los músculos estabilizadores, los músculos dinámicos, que son los músculos movilizadores. Es otra forma de clasificar o de denominar. Los músculos estáticos o estabilizadores son músculos más pequeños, músculos más profundos. Lo que cuando uno va al gimnasio trabaja esto. Y desarrollo masa muscular movilizadora. Pero cuando hay lesiones, por ejemplo, cuando hay discopatía, cuando hay lesiones
el maldito rotador, yo tengo que trabajar esto, y aquí va para trabajar esto. ¿Ya? Porque si yo busco una rutina de ejercicio, voy a encontrar solamente una rutina de ejercicio de este tipo. Todo lo que es correctivo, todo lo que es reeducación, todo lo que es rehabilitación, se basa en activar estos músculos estabilizadores. Y por ahí son músculos más pequeños. Entonces, necesito estimularlos de una manera. Y por ahí ya no hablamos de fortalecer. Algunos todavía utilizan ese término. Uno nos dice que hay que fortalecer romboides, hay que fortalecer mortífidos. No, uno habla de mejorar el timing de activación, un objetivo que vamos a tener que sumar ahí. No, creo que sí. Ahí dice que trabaja con motoneuronas de descarga lenta. Esto trabaja con motoneuronas de descarga rápida. Entonces tenemos que mejorar el timing de activación, que se activen antes. No es que tengan más fuerza, sino que tengan la capacidad de contraerse antes de que los músculos movilizadores realicen un movimiento determinado. Y nos encontramos con otra forma de clasificar entre los músculos tónicos y los músculos fásicos. Entonces se fijan, todos estos músculos tienden a acortarse y estos músculos tienden a debilitarse o a inhibirse. Por lo tanto, estos músculos tengo que fortalecerlos y estos músculos de tender a relajarlos, a estirarlos. Insisto, esto no es regla fija, pero son patrones que habitualmente se repiten y lo podemos encontrar en los pacientes. Es cierto que lo más común que yo encuentro en la musculatura abdominal es que esté inhibida, que esté relajada, que esté flácida. Salvo que me toque justo tratar a un deportista que hace calistenia, que tiene como rutina hacer un trabajo abdominal y tiene ahí su recto abdominal muy bien marcado. Si no, el común de los chilenos tenemos un mal hábito abdominal. ¿Ya? Y no hablo del exceso de tejido graso, el tejido adiposo, no hablo de la musculatura de por sí, mala musculatura. Tenemos una respiración abdominal, ¿cierto? En esto que cuando yo le pido que tome aire, el diafragma baja, ¿cierto? Para aumentar el volumen longitudinal, se espanta el tórax, todo lo demás, aplasta las vísceras y ¿qué es lo que pasa con el abdomen? Pues se va para afuera. Y uno toma aire, y saca el abdomen, bota aire y esconde el abdomen. Siendo que el abdomen no tiene nada que ver con la respiración, inclusive el diafragma. Si uno dice una buena musculatura del transverso abdominal, que es el estabilizador principal de la columna lumbar, mi abdomen debe estar ahí, fijo. Y el diafragma es el que debe a subir y bajar como un émbolo. No el abdomen subir, o sea, salir y entrar. Pero todos somos ahí de ese tipo. Uno más consciente, trabaja de hacer isometría, trata de mantener un buen tono muscular en la musculatura abdominal por prevención. Pero es un mal hábito que tenemos la mayoría. Entonces, esto es de alta relevancia poder entenderlo para poder entender los trastornos ortopédicos. Ojo con esto. Entonces, en la columna, bueno, acá habla específicamente de la columna lumbar, pero en la columna en general, los trastornos de columna, podemos encontrarnos con que existe un sistema muscular local. Esta es otra forma de clasificar, intentar los motivos. El TIA, por favor, la prueba en el que no me pregunten, creo que es TIA, transverso intraabdominal, transverso, músculo transverso abdominal. Es eso. Músculo psoas, el oblicuo interno, oblicuo abdominal, ¿cierto? Y el sistema muscular global, el recto abdominal, el oblicuo externo. Si se fijan, estos son los músculos, les decía yo, más superficial, los que se ven, los que estéticamente les gusta trabajar, para que en realidad, hay que decirle, más importante que esto, son estos. ¿Ya? Por ahí
deportiva, en kinesiología deportiva, una asignatura de cuarto año que hacemos, donde vemos básicamente rehabilitación deportiva. Yo les muestro un video de los All Black. ¿Conocen los All Black? Los neozelandeses, los rugbyistas. Es como hablar, bueno, antes me decía como hablar de la selección brasileña de fútbol, que ahora es un desastre, pero históricamente siempre son como los mejores, ya, los All Black a nivel mundial. Y ellos, más allá de eso, no, monstruos físicamente, aparte de hacer musculación, trabajar todo esto y tener ahí un armatoste muscular tremendo, entonces nos muestran ahí haciendo grandes cargas de peso y hacen trabajos en bozo, hacen trabajos en plancha en superficie inestable, porque también trabajan esto. Siempre que uno puede decir que son tipos que miden 2 metros, el más chico mide unos 80, unos 90 y pesan 120 kilos de pura musculatura, con esto es suficiente. Tienen que trabajar esto igual. Y en ese video yo se lo muestro en Kine Deportiva, donde le digo, esto lo hace cualquiera, se va a un gimnasio, lo hace. Kine tenemos que trabajar esto. Y les muestro que son deportistas de alto rendimiento, de altísimo rendimiento, a nivel mundial, se hacen trabajos preventivos. Y bueno, en esa asignatura en realidad les muestro videos de todo, muestro a Djokovic haciendo trabajos de esto, muestro a todo lo demás. Más allá del trabajo propio, de lo que es más bonito, de lo que es más llamativo, de lo que es el trabajo de fuerza y levantemos la mancuerna de 40 kilos. Esto es muy importante para nosotros como kinesiólogos, ¿ya? Y como en boga, o sea, y como lo que se busca, no solamente en el deportivo, debe ser en general, pero más se observa en el plano deportivo, es la prevención. ¿Ya? Entonces, antes de que haga una discopatía o que se rompa que genere una hernia en el núcleo pulposo, hago prevención. Tener unos buenos mortíferos, buen transverso abdominal para evitar posibles lesiones lumbares. La evidencia indica que la coactivación del transverso abdominal en conjunto con los mortíferos mejorará la estabilidad espinal. Eso está estudiado. Está estudiado en electromiografía, está comprobado. Cuando yo quiero hacer una abdominal, cuando yo quiero moverme, cuando yo quiero hacer una rotación de tronco, cuando yo quiero hacer una flexión, los primeros que deben activarse son los mortíferos y el transverso abdominal. Yo le explico a los pacientes, cuando vienen con discopatía, cuando vienen con dolores lumbares en general, digo, para que yo pueda agacharme, hacer una flexión. Son los músculos movilizadores los que van a impedir, porque a ver, si yo hago esto, ¿quién está trabajando? ¿Los flexores o los extensores? Si yo hago una flexión, ¿quién está trabajando? Esto de verdad una vez se cae en la práctica, yo a veces lo pregunto, profe, pero la efectividad hay que ver quién te está llevando para abajo del peso. La fuerza de gravedad me está favoreciendo a la flexión. Lo que pasa es que justamente los extensores me están frenando. Entonces los que están contrayéndose aquí no es musculatura abdominal. Quien se está contrayendo son los extensores, que están impidiendo que yo me vaya de óseo. ¿Ya? Entonces, de forma excéntrica estoy trabajando los extensores. ¿Ya? Bueno, yo les explico a los pacientes que cuando yo quiero hacer todo este tipo de movimientos, inclinaciones, rotaciones, son los músculos movilizadores los que trabajan. Ellos son los que están haciendo esa fuerza principal, son los que son músculos más fuertes, más grandes. Pero, antes de eso, tienen que activarse esto. Porque, ¿qué es lo que pasa si no, como viene la orden, o sea, algo pasó y quiero ir a recoger, que conducción nerviosa inmediata, el cerebro manda la orden y ya empieza a agachar. Y dentro de eso, si estos músculos grandes se mueven de forma brusca, rápida, los estabilizadores, el mortífero y el transverso abdominal no van a alcanzar a ajustar. Entonces, ¿qué pasa? Va a empezar un proyecto. Y cuando hay mala musculatura de esta estabilizadora, el disco se empieza a dañar más. Entonces, se ha comprobado que tengo una mejor musculatura estabilizadora,
más correcto posible, lo más óptimo posible, disminuyo la posibilidad de generar este tipo de lesiones. Por eso cuando un paciente está con dolor lumbar, se mueve, ¿cierto?, en bloque. Pídele que haga un movimiento brusco. ¿Por qué? Porque estos están inhibidos. Y viene el dolor de inmediato. Estoy con tanto dolor que no alcanzo ni siquiera a ajustar. Entonces yo sé que muevo un dolor que me da dolor. Y empiezo a moverme en bloque. Y de permiso, la pierna para moverme porque si no me duele. Pero mira, a ver, haga una evaluación. A ver, hace una rotación hacia derecha o hacia izquierda. No, ay, no. Si hago más, me duele. Y para este lado, no, ahí me puedo mover un poquito más. Inclinaciones, vamos. Me duele mucho. Para acá. Sí, un poco. ¿Ya? Entonces, el signo muscular global depende 100% de la musculatura global. No sirve solamente trabajar, hacer como hace Cristiano Ronaldo, no sé cuánto hace, 1000 abdominales diarios. Es espectacular, el tipo tiene casi 40 años, pero obviamente él para llegar a ese nivel puede estar practicando deporte de competencia porque esto es más que trabajado. Esto es lo visible, esto es para la foto, para el video, para los aplausos. Estos son ejercicios más fome, pero son evidentemente igual de necesarios que la lordosis rectificada, todo lo contrario. Todo lo contrario, la lordosis es menos común, pero el comportamiento hay que analizarlo o entender que las estructuras van a ser las contrarias a una lordosis. Si se fijan, ahí está en una retroversión. Para que haya una rectificación normal, obviamente tiene que haber una rectificación pélvica. Fuente de dolor potencial, las contrarias. El ligamento longitudinal. A ver, ¿por dónde va el ligamento vertebral común posterior? A ver, pero que no sea anterior. No digo que, pero él se acordó del vertebral anterior, por eso no quiero que conteste el posterior. ¿Quién se acuerda por dónde va el posterior? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Por la apófisis espinosa va el ligamento supraespinoso. Después hay un ligamento interespinoso. El ligamento vertebral común posterior va por las caras dorsales del cuerpo vertebral. Va por dentro del canal medular. Va por dentro del canal medular, por las caras posteriores del cuerpo vertebral. El vertebral común anterior va por delante de las caras de los cuerpos vertebrales. El ligamento vertebral posterior va por dentro, va por detrás de los cuerpos vertebrales, no de las espinosas. Pero andamos cerca. ¿Ya? Sí, todos esos archivos están ahí en su memoria, hay que buscarlo. Ya. Musculatura, bueno, teoría, insisto, teoría. Estos son análisis biomecánicos que se hacen, insisto, en teoría. Si bien es cierto no existe, yo siempre les menciono eso, no existe regla fija, pero cualquier tipo de trastorno lumbar, trastorno doloroso, más allá si tiene una hiperlordosis o si tiene una rectificación, habitualmente nos vamos a encontrar con que esa musculatura abdominal está inhibida. Hay un trastorno ahí en la biomecánica entre el transverso abdominal y la musculatura abdominal en general. El transverso abdominal, hablamos de que es el principal porque es la faja, ¿cierto? Con su disposición y su inserción a nivel de las lumbares es el que cumple el rol de faja. Después arriba van los oblicuos y por acá por delante ya va el recto anterior, pero el transverso abdominal es que cumple ese rol estabilizador. ¿Ya? Por lo tanto, claro, aquí habla más de que a nivel de tronco y de flexores de cadera, pero también la musculatura abdominal que se asocia más a la hiperlordosis, pero que también se encuentra alterada. ¿Ya? La espalda redondeada, la cifosis, el aumento de la cifosis, también tiene que ver un poco con esta debilidad muscular. Asociada a las escápulas, se asocia muchas veces, no es lo mismo, son conceptos distintos, a las escápulas aladas, por eso luego
Les comentaba yo que cuando hicimos estos talleres, hacíamos allá en la Universidad del San Quito, que era muy característico en las niñas de no sé, 10, 11 años, ustedes saben que ya con la menarca empiezan con su desarrollo, entonces obviamente con un tema de pudor, cuando son todavía niñas, ¿cierto? Una cosa es un desarrollo físico, la otra cosa la madurez. Entonces hay temas de pudor, entonces hay muchas niñas que hacen esto. ¿Cierto? Cuando se empiezan a desarrollar, doblando la mamá, ellos ¿qué hacen? Los hombros hacia adelante. Y adoptan esa postura. Y es un patrón más o menos establecido. Claro, después obviamente dentro de que van también madurando, entendiendo que es algo natural, pero en muchas niñas se acentúa eso, o se perpetúa eso. ¿Ya? Y es súper común, y uno a veces evalúa, desde ya mujeres mayores, adultas, ¿ya? Y son muchos factores los que influyen, el tema de la personalidad. Personas más introvertidas, obviamente mayor, más vergüenza les da, y sobre todo cuando son más desarrolladas en ese aspecto. Es un patrón que también se repite mucho. Algunos lo relacionan a un tema de peso, ¿ya? De envergadura física, también. Si no son demasiado desarrollados, como peso, hace que adopten estas posturas, que se vayan finalmente adoptando estas posturas. ¿Ya? Hay algunas que también por vergüenza, dicen, no, es que siempre que de niña, siempre tuve grande, entonces como mi hombro, yo como que trataba de ocultarlo. Y eso se perpetúa, ¿ya? Pero por eso te digo, influyen muchos factores emocionales, personalidad, también el entorno familiar, cómo se lleva a cabo esto. Pero son situaciones reales, ¿ya? Y que, claro, quienes solo somos los que tenemos que tratar de corregir. Entonces, bueno, cuando se menciona que tiene que ver a una cifosis torácica, es cuando obviamente está ahí principalmente la vértebra apex, ¿cierto? Más desplazada hacia posterior, está entre la D7, ¿ya? Sobre 50 grados ya se considera que es anormal, cuando hay más de 50 grados de inclinación, en este caso de proyección hacia anterior. Fuentes de dolor, obviamente el ligamento vertebral posterior, todos los músculos erectores espinales, el síndrome del hueco torácico, porque finalmente también se puede generar trastorno biomecánico en cuanto a la compresión, si disminuye, se estrecha o se hace menor el espacio intratorácico, claramente pasa más allá de ser un trastorno postural, también a una situación que puede generar dolor. Musculatura potencialmente alterada, si se fijan, escapulares, serrano anterior, bueno, a nivel de los pectorales, que pueden estar acortados, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Si se fijan, los móviles, todo lo que tiene que ver con musculatura escapular. Bien. ¿Dudas, preguntas, consultas? Vamos a terminar, vamos a dejar cerrado la cifosis identificada para después dejar escoliosis para la próxima clase. ¿Ya? Entonces vamos a terminar acá. Bueno, obviamente aquí es lo contrario. ¿Ya? La rectificación, cuando hay un aplanamiento, la pérdida de la cifosis, y se asocia también claramente a una rectificación lumbar. ¿Ya? Fuentes de dolor, las contrarias, aquí sí puede comprometerse también un poquito el paquete vascular nervioso a nivel de la clavícula, entre la clavícula y la primera costilla, musculatura potencialmente alterada, directores espinales, cerrado anterior. Si se fijan, siempre asociado a musculatura básicamente escapular. ¿Ya? Y lo dejamos ahí. ¿Dudas? ¿Consultas? Cuando antes del viernes, por lo menos, yo creo que va a ser más rápido, más fácil, que tengo que poner una nota. Por lo tanto, yo creo que voy a hacer con las de cátedra, que es como lo más fácil de corregir. La práctica voy a empezar ahora, pero